Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Feliz año. Sí, feliz año 23. No nos habíamos visto todavía en esta nueva temporada del año de 2023. Es verdad, pues muchas gracias y igualmente. Y un saludo, desde luego, desde los debates Transforma España a todos nuestros oyentes y a todos los que han venido participando en el programa durante todo este tiempo. Vamos a hablar hoy de un tema peliagudo. Bueno, peliagudo porque no deja de ser uno de los temas que siempre genera debate aquí en España, ¿no? Es ese eterno debate de si monarquía o república que venimos arrastrando desde la transición y que cada cierto tiempo, pues resucita o reaparece en función de quién gobierne también y de quienes estén en la oposición, ¿no? Lo vamos a hacer de la mano de Emilio Lamo de Espinosa, que es vicepresidente primero de REMCO, de la Red de Estudios de las Monarquías Contemporáneas, licenciado en Económicas y Derecho por la Universidad Complutense, doctor en Derecho por esta universidad, doctor en Sociología por la Universidad de California, ha sido director y presidente del Real Instituto Elcano. Vale, paro, Emilio, vale. Buenas noches, Emilio. Y aparte de eso, además es un buen amigo, porque, en fin, yo que en su día escribí sobre Adolfo Suárez, pues yo sé que, porque me lo contó Adolfo hijo. El que era muy amigo de Adolfo Suárez era mi hermano. Era tu hermano, ya lo sé. Jaime. Sí, yo conozco también a Adolfo hijo, pero Jaime sí era muy amigo y de hecho le acompañó cuando fue a presentar la dimisión al rey en aquella famosa, le acompañaba, le pidió Adolfo Suárez a él que le acompañara y estuvo en la zarzuela, ¿no? Y lo ha contado en alguna es cierto, ocasión. Jaime ha sido más, estaba más, pero bueno, a mí yo sé que los dos, tanto Jaime como Emilio, sentían una sin duda aprecio especial por la figura de Adolfo. ¿Quién no? Adolfo Suárez ha sido un hombre importantísimo en la historia de España, es uno de los grandes artífices de la transición, ¿no? Sin duda alguna, y por lo tanto, bueno, eso se manifestó cuando falleció en el enorme duelo que hubo en toda España y singularmente también se manifestó en Madrid, ¿no? Pero me servía un poco para introducir algo, porque evidentemente hablar de la monarquía nos lleva a aquella época, Eduardo. Desde luego, sí. Y yo creo que, aunque es verdad que hay el debate entre monarquía y república, yo creo que se confunden dos conceptos que en derecho político son muy diferentes, que es los regímenes políticos que distinguen las dictaduras de las democracias de las formas de gobierno, que distinguen a las monarquías de las repúblicas. Uh-huh. Entonces, históricamente decían, los estados habían empezado naciendo con un hombre excepcional que se levantaba y constituía una monarquía, el gobierno de uno. Uh-huh. Con el tiempo se corrompía y se convertía en una tiranía. Entonces se levantaban los mejores y hacían una aristocracia que con el tiempo se corrompía, es una fórmula, una teoría antigua, y se convertía en una oligarquía, que al final se levantaban muchos y era una democracia que se corrompía y se convertía en una oclocracia. En nuestra historia europea, después del Imperio Romano y de la Edad Media, donde lo que vemos es una pluralidad de señores feudales, de duques, de marqueses, de condes, lo que empieza a emerger, y en España es uno de los primeros sitios donde emerge el Estado moderno. El Estado se enfrenta, los reyes, en nuestro caso muy claramente los reyes católicos, se enfrentan a la aristocracia y fundan el Estado moderno.
se convierten en estados que son estados absolutos. Todo el poder lo tiene el rey. La justicia se ejercitaba en nombre del rey, todo era el nombre del rey. Y eso que ocupa la edad moderna, si la edad media la ocupa eso que hablábamos de los señoríos feudales, la edad moderna la ocupan las monarquías absolutas. Y llega la edad contemporánea después de la Revolución Francesa, de la independencia americana, y en esa época lo que pasa es que unos estados, unas monarquías, se hacen repúblicas y otras hacen monarquías. Primero monarquías constitucionales y ahora lo que hay en Europa es monarquías básicamente parlamentarias, que no tienen nada que ver con las monarquías absolutas y sin embargo hay mucha gente que por crítica a esa forma de gobierno creen que prefieren la república. Pero la verdad es que los conceptos de monarquía y democracia están tan enlazados hoy en día que si uno coge los mejores 10 democracias del mundo, pues 7 u 8 son monarquías. Uh-huh. Entonces, sí. ¿Dónde está la incompatibilidad? Y se dice, bueno, es que no es elegido el rey. Primero que hay matices, en nuestro caso la monarquía establecida en la Constitución fue votada por una mayoría aplastante del pueblo. Pero segundo, que yo creo que es tan importante como eso, es que hay poderes en las democracias que no son elegidos. El Poder Judicial no está elegido por votación y sin embargo es un poder esencial. Yo diría que es el poder esencial para evitar la dictadura, es que haya una justicia realmente independiente del poder. Bueno, el Poder Ejecutivo tampoco lo elige el pueblo, que se elige al presidente. Tampoco. Claro, de hecho, la democracia española ni siquiera, tampoco. Ni siquiera. Es decir, y a los ministros los elige el presidente y no los elegimos. Y nadie discute la legitimidad del... Exacto. Pero tú has dicho, Federico, una palabra que a mí me gustaría desterrar de este debate, que es peliagudo. Este va a ser un tema peliagudo por la tensión entre monarquías. Que genera tensiones, ¿no? No, estoy de acuerdo contigo, pero eso digo que me gustaría desterrar que fuera peliagudo, porque no debería serlo en absoluto, entre otras cosas y de un modo fundamental, y en esto coincido, por supuesto, con Eduardo, porque la tensión no es monarquía o república, como tú has dicho, eso no es una tensión real ni relevante. Como decía Felipe González, lo dijo en el pasado y lo ha reiterado recientemente, lo nuestro, lo que tenemos aquí es una república coronada. Y todas las monarquías parlamentarias son repúblicas coronadas. Tienen un jefe del Estado, que es evidentemente hereditario, que es el rey, pero son repúblicas y funcionan como unas democracias. El problema real no es monarquía-república, es dictadura-democracia. Esto es lo relevante. Y lo que hay que preguntarse es en qué medida lo que tenemos es una democracia o es una dictadura. Este es el tema. Y cuando lo haces, y eso por fortuna, contamos con varias instituciones, al menos 3 muy rigurosas, que lo miden en qué medida los distintos regímenes políticos del mundo, repúblicas, monarquías o lo que sea, son o no son democracias. Claro. Y como decía Eduardo, cuando lo haces, te vas a The Economist Intelligence Unit, que es una de ellas, o te vas a Freedom House, una americana que hace lo mismo, o te vas a la sueca, que es Varieties of Democracy, y lo que te encuentras es que entre las mejores democracias del mundo están la práctica totalidad de las monarquías parlamentarias. Claro. O sea, no se puede decir, como se ha dicho muchas veces, recuerdo un trabajo que publicó Pablo Iglesias hace ya tiempo, que yo le contesté indirectamente, en que decía, monarquía y democracia son incompatibles. ¿Cómo que son incompatibles? Mire usted, las mejores democracias del mundo son monarquías parlamentarias. Esto no es una opinión, esto es un dato. Esto es un dato que se puede acreditar, está medido y se ha medido durante muchos años por muchas instituciones muy rigurosas. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Pues en ese sentido, ninguno. Más bien al contrario. Lo que tendríamos que preguntarnos es, mire usted, como decía Freedom House, una de esas instituciones, decía, mire usted, es más fácil que un país sea libre y democrático si es monarquía parlamentaria que si es república. Entonces, eso te sorprende, es contraintuitivo, todos pensamos más bien lo contrario, pero eso es así. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué está aportando la monarquía a la vida democrática que las repúblicas no aportan? Esta es la pregunta, porque están aportando algo positivo. Y repito, no es casual que las mejores democracias del mundo sean monarquías parlamentarias. Los mejores estados de derecho en el mundo, se mide también, son monarquías parlamentarias. Los sistemas de bienestar mejores del mundo
están en monarquías parlamentarias. Los países más modernos, más posmaterialistas, más avanzados en términos de moralidad, de cultura cívica y ciudadana, ¿cuáles son? Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, monarquías todos ellos. Esto ¿es casual? Mire usted, no, aquí pasa algo que hay que estudiar y por lo menos reconocerlo. No es que monarquía y democracia sean incompatibles, es que son perfectamente compatibles. Lo que no se puede decir ya es eso. Lo que no se puede ya decir es que monarquía y democracia sean incompatibles porque, mire usted, es que los datos avalan lo contrario. Por lo tanto, seamos rigurosos. Si hablemos con un mínimo de información de estas cuestiones, ¿no? Sí, yo creo que en esa misma línea, yo creo que lo que hay que ver es lo que aporta, como acaba de decir Emilio, la monarquía a una democracia. Y yo creo que aportan dos cosas fantásticas. Una es la preocupación por el largo plazo. Un riesgo evidente de las democracias es que, como los que están en esos puestos, en el poder, son elegidos por 4 o por 6 años, se preocupan de ese periodo de tiempo. El refrán dice, después de mí el diluvio. Ellos dicen, después de mí ya vendrá otro que lo arregle. Mire usted, yo me voy a endeudar más de lo debido o voy a subir los precios más de lo debido porque ya lo pagará otro, porque yo ya no estaré. Eso es más claro en el caso de las repúblicas que tienen, de las democracias que tienen un periodo tasado de duración de los cargos. Estados Unidos, el presidente no puede durar más de 2 mandatos. Pues lo que ahora le cuentes al presidente de Estados Unidos que vaya a pasar dentro de 8 años, es normal que le importe menos. Sin embargo, un monarca no piensa en la siguiente elección. Un rey piensa en la siguiente generación, porque lo que querrá él es que haya la estabilidad suficiente para que su hijo o su hija pueda sentarse en el trono. Esa es la primera ventaja. Y la segunda es que en medio de esta trifulca, que ahora, por desgracia, en España estamos sufriendo de que todo se está politizando, pues, oiga, el ver una institución neutral es una garantía, es de el que puede representar a todos por igual. Eso es una enorme garantía que en las repúblicas no se da. Dicho de otra manera, ¿nos podemos imaginar la estabilidad que tendría España con un presidente de la República socialista y un primer ministro conservador? ¿De verdad nos lo podemos imaginar? O viceversa. Y sin embargo, con el rey, se está demostrando, pueden vivir tanto gente del PSOE, gobiernos del PSOE, como gobiernos del PP. Eso es, yo creo que esa es otra ventaja, son 2 ventajas, a mi modo de ver, muy claras frente a la República. De todas formas, por ordenar un poco el debate, el tema, ir paso a paso. Vamos a distinguir, ¿no? O a establecer las diferencias entre lo que en su día eran antiguamente, que quizá por eso en la conciencia o en el subconsciente colectivo, cuando piensas monarquía absoluta, tiranía, entre lo que sí eran monarquías absolutas en el pasado, con lo que ahora son monarquías parlamentarias. Bueno, claro, pero ese es un debate que se canceló con la Gran Guerra. Uh-huh. La guerra del 14-18, fue una buena medida, una guerra entre autocracias y democracias. Y recuerdo haber leído en textos, en periódicos de la época, porque tuve oportunidad de verlos, que así se lo concebían los actores de entonces. Estaban liquidando las autocracias. ¿Cuáles eran las autocracias que fueron realmente liquidadas en aquel momento? Bueno, pues el Imperio Austrohúngaro, uh-huh, el Imperio Ruso, el imperio de los Lores y el imperio otomano. Los cuatro fueron liquidados en aquella, que eran todos ellos autocracias. ¿Y quién ganó? Entre otras cosas el Reino Unido, que era una democracia. Y ganaron los países democráticos, Holanda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es un debate viejo. Es ciertamente, había y todavía quedan en el mundo monarquías que son autocráticas, como hay un montón de repúblicas que son tiranías, y algunas incluso totalitarias, ya no autoritarias, sino claramente totalitarias, ¿no?
Pero cuando hablamos de monarquías parlamentarias, que es de esa docena de las que hablamos siempre, pues Suecia, Noruega, Holanda, Bélgica, España, por supuesto, Japón también, cuando hablamos de eso, la contraposición entre autocracias y democracias ya no tiene sentido. Lo único que tiene sentido es contraponer esos países que son democráticos y son países de alta calidad con otros países que son republicanos o no, y que no son democracias y que son sistemas autoritarios o, como decía, incluso totalitarios, ¿no? Y yo quería recoger un poco el tema que planteaba, no sé si, Federico, si te parece, sí. Pues recoger un poco lo que había argumentado antes Eduardo, ¿no? Que es el tema de las ventajas, ¿qué aporta, no? ¿Qué aporta? Porque aporta cosas buenas, también aporta riesgos y aporta peligros y aporta, sí, no todo es claramente positivo, ¿no? Y luego podemos hablar también, si queremos, un poco de los riesgos que tiene la monarquía, que no tiene, sin embargo, una democracia. Pero ¿qué es lo que aporta de positivo una monarquía? Que no tiene la república, perdón. ¿Qué es lo que aporta de positivo? Bueno, primero, tú lo señalabas, el largo plazo, eso es evidente. En sistemas políticos en los que los ciclos se mueven por ciclos electorales de 4 años, como mucho de 2 elecciones, en que todos los partidos políticos y todos los líderes piensan en la próxima elección, a veces en la siguiente, pero como mucho eso, oye, tener como la reina Isabel II 72 años en el poder, que ha proporcionado una estabilidad impresionante a ese país, es una gran ventaja. Es alguien que piensa en el largo plazo, que piensa claramente en el largo plazo. La segunda ventaja es que es una de las pocas instituciones apartidistas. Y es apartidista porque no ha sido elegido por nadie. Digamos que contraintuitivamente aquello por lo que se les critica, es decir, que no es resultado de una elección, acaba teniendo su parte positiva. Y la parte positiva es que, como no ha sido elegido por nadie, no representa a ninguna parte. Y como no representa a ninguna parte, puede representar a todo el país. Y lo representa de un modo radical. Representa a todas las clases sociales, representa a todos los territorios, e incluso algo muy relevante, representa a ese país en el tiempo. Porque los reinos y las coronas tienen esa imagen de continuidad. Hay una anécdota que me gusta siempre contar. Cuando el rey, entonces no era emérito, el rey Juan Carlos, viajó a Costa Rica, le recibió el presidente de Costa Rica con una exclamación. Le dijo: señor, hace 500 años que esperábamos la visita del rey de España. Esto solo puede ocurrir con un rey. Esto no ocurre con un presidente republicano, porque el rey de España es el mismo rey de España de siempre. Es decir, lo que hablaba Cantorovio, los 2 cuerpos del rey. El rey ese es el mismo rey de España. Y por tanto, quien nos visita es el rey de España, y hace 500 años que le esperábamos. Eso le proporciona a la corona una capacidad de condensación simbólica, de representación. Encarna, en el sentido literal de la palabra, es una palabra preciosa española, encarna, se hace carne, toda la historia de un país en un icono, en un símbolo, en una imagen que es muy, muy potente, ¿no? De modo que eso es otra de las grandes ventajas que tienen las monarquías, que en ese sentido, pues las democracias no los tienen. Y eso se manifiesta en el grado de conocimiento. ¿Quién no conoce a la reina de Inglaterra? ¿Y quién conoce al jefe de Estado alemán o italiano? Pues casi nadie. Casi nadie, porque los otros tienen una vistosidad y una visibilidad enorme, ¿no? Sí, y yo creo que lo que decía Federico quizás sí tiene importancia, porque muchas veces, y no digo que malintencionadamente, pero muchas veces se intenta descalificar a la monarquía haciendo uso de la monarquía absoluta. Claro. Entonces, oiga, miren ustedes que no tiene nada que ver. Uno de los rasgos característicos, ahora no hablo de forma de gobierno, hablo de régimen político, de los rasgos característicos de la democracia es la división de poderes. En las monarquías absolutas no había división de poderes. Otro de los rasgos es el reconocimiento de los derechos humanos. Es verdad que ese es un tema temporal que surge después de que prácticamente se acabarán por lo menos las monarquías absolutas más importantes. Entonces, creo que tiene importancia el decir, no me descalifique usted a la monarquía actual de cualquier país alegando las características de las monarquías absolutas, porque lo único que tienen de común es el nombre. Claro. Lo otro, la
el poder absoluto de los monarcas absolutos, y perdón por la redundancia, no tiene nada que ver con ese poder representativo unitario que caracteriza a las monarquías parlamentarias. Por eso yo creo que puede seguir teniendo vigencia ese. Y luego la otra cosa que a mí me parece que es notable destacar es que esas monarquías europeas que son el modelo de todo el mundo, tiene una trascendencia, esa continuidad que tú decías, Emilio, te lleva a que la monarquía aporta al país un prestigio que no tiene con la República. Es decir, nosotros lo hemos no visto, sino disfrutado con el prestigio del rey Juan Carlos, lo que ha servido para la política internacional española y lo que sirve el prestigio del rey Felipe VI para la monarquía, para los españoles, para la sociedad española. Es que no nos damos cuenta que en otros países el hablar del rey de España, y no solo en Iberoamérica, en muchas partes del mundo, yo he estado recientemente en Japón y se ve lo que es para decir, ustedes son un país centenario, eso no te lo dicen con un señor que el régimen político ha nacido hace 100 años, ¿no? Y con la monarquía sí te sucede eso. Hablaba antes de prejuicios, ¿no? Yo creo que existe una opinión pública, la palabra peliagudo, la he cogido, la palabra peliagudo. Existe una opinión pública enormemente prejuiciada, en el sentido literal de la palabra, es decir, estereotipada acerca de lo que son las monarquías parlamentarias, que no se ha molestado en analizarlo, ¿no? En alguna investigación que hice hace tiempo, descubrimos que había 3 principales estereotipos contra la monarquía. Uno es no es democrática, ya hemos hablado, no voy a comentar más de ello, es absurdo. Segundo, es cara. Y el tercero es viejuna, es premoderna. Estos eran los 3. El primero era el más importante, pero los otros 2 eran. Bueno, cuando te pones a analizarlo, por ejemplo, el segundo, ¿es cara o no es cara? Lo que descubres es que hay monarquías caras y monarquías baratas. Como la española, por cierto, de las más baratas. Pero que hay repúblicas, jefaturas del Estado republicanas carísimas, por ejemplo, la francesa. Y que hay jefaturas del Estado republicanas muy baratas, como puede ser la italiana. Por lo tanto, el problema no es que la monarquía es cara, el problema es que hay jefaturas del Estado caras y jefaturas del Estado baratas. En general, en países con larga historia, larga tradición, en que tienen palacios, oropel, representación, historia, todo eso, claro, al final redunda en beneficio del país, se activa, se visibiliza y da una sensación, digamos, de esto debe ser carísimo, pero mire usted, esto es el patrimonio nacional, esto es evidentemente el Palacio Real o el Palacio de la Granja o los etcétera, etcétera, eso es patrimonio nacional. Por lo tanto, ¿es cara? Pues mire usted, depende, las hay caras y las hay baratas. Y por último, ¿es viejuna? ¿Es premoderna? Bueno, el caso del Reino Unido es un caso ejemplarizante de cómo, bajo el paraguas que parece absolutamente tradicional de la monarquía, la sociedad puede evolucionar a toda velocidad. Y, de hecho, se cambia tanto más fácilmente cuando la sensación de que no se cambia existe ahí. Es decir, es una estrategia casi antilampedusiana. Es preciso que nada cambie por arriba para que todo cambie por abajo. Y esa es la razón por la que los países nórdicos que mencionaba anteriormente son los más modernos, son los más avanzados, son los que más, donde la mujer ha tenido antes un reconocimiento, donde los derechos de los transexuales, etcétera, LGTBI, todo eso ha tenido mucho más fácil reconocimiento en esos países que en Francia, por ejemplo, que sigue siendo un país extraordinariamente tradicional en el sentido radical de la palabra. Por lo tanto, hay que romper con los prejuicios. Esa es la tarea de la ciencia social. Por lo demás, el traspasar los prejuicios e ir a la realidad que hay detrás de ellos, ¿no? Claro, has sacado el tema por ejemplo, del coste, ¿no? Quizás nos fijamos en la monarquía británica sin darnos cuenta de que hay una parte de esa riqueza, ¿no?, que tiene la monarquía británica que es propia, es decir, que no ni siquiera forma parte del patrimonio del Estado, ¿no? Hay cosas que sí forman parte del patrimonio. Claro, es que hay coronas, digamos, que han acumulado, ¿no? Claro. Que han acumulado una fortuna enorme. La holandesa es muy rica, etcétera. Otras no, concretamente la española no tiene nada. Ese ha sido parte del problema, como bien sabemos, además. Sí. Claro. Y luego está la contraposición
con las monarquías que siguen siendo absolutas. Claro. Las monarquías árabes, por ejemplo. ¿Vale? Y digamos que son el punto en el que ves cuando hablas de monarquía o república, te dicen, hay monarquías que siguen siendo monarquías absolutas y que siguen siendo casi tiranías, ¿no? O sin el casi. En muchos casos. Me gusta más la expresión que acabo de utilizar, Emilio, de premodernas. Es que no han pasado. Es verdad que los europeos tenemos tendencia a mirarnos al ombligo, pero lo que ha pasado es que a nosotros, desde esas monarquías incipientes, en España la de los reyes católicos, a la monarquía actual hay un trecho de 500 años. Es que eso es lo que ha pasado. Si hablamos de las monarquías árabes del Golfo, es que el espacio de tiempo es 10 veces menor, es 50 años. Hay que ver dónde estaban los reyes de los Emiratos hace 50 o 70 años. Yo creo que el paso del tiempo, y eso acredita que las formas de gobierno se van transformando con el tiempo, ¿no? Pero yo creo que sobre todo el quitar ese prejuicio de que hablemos de monarquía, no se puede hablar de monarquía, hay que hablar de monarquía parlamentaria o de monarquía absoluta o de monarquía constitucional, porque no tienen nada que ver. Hay que hablar de democracia o dictadura. Ver una monarquía parlamentaria con una monarquía absoluta que una monarquía parlamentaria con una república. No tiene menos que ver una que la otra. Yo creo que es evidente que hay monarquías que son autoritarias, que son tiránicas, esa es la historia, básicamente es la historia. Pero aquí hay repúblicas que son tiránicas también, y los conocemos todos. En América Latina tenemos alguna de ellas, etcétera. Cuba, Venezuela y tantas otras también en los países, Argelia, sin ir más lejos, ¿no? Pero recogiendo un poco el argumento de antes, también se han podido acreditar que es más fácil transitar a la democracia desde una monarquía que desde una república. Porque la monarquía actúa de nuevo como paraguas que lo cubre y parece que no se cambia nada. O se pasa, por decirlo en el lenguaje histórico español, de la ley a la ley. Mantienes la dinastía, mantienes al rey, cambias las instituciones y, por lo tanto, todo eso se realiza de un modo natural. Mientras que en una república tienes que producir realmente un corte. Y esto está acreditado también por la ciencia política, que es más fácil modernizar un país desde una monarquía que desde una república. Tenemos una experiencia próxima que la podemos, casi un estudio de caso, que es la comparación entre Argelia y Marruecos. Una monarquía tradicional, autoritaria, sin duda alguna, no me atrevo a decir totalitaria, pero sí, sin duda autoritaria, y un régimen de una república autoritaria. ¿Cuál está más avanzada y cuál está avanzando mejor? Pues lo vamos a contar a la vuelta de la publicidad, Emilio, que Fantástico. Tengo que cortar, que si no me riñen. Nos vamos, pero no se vayan, que volvemos enseguida. Transforma España. Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos aquí en la sintonía de Capital Radio, hablando de las monarquías en nuestros debates Transforma España. Emilio, te había cortado inevitablemente por la publicidad. No, me habías cortado, pero lo que estaba era poniendo la pregunta encima de la mesa. ¿Cuál de los dos países, la monarquía alauita de Marruecos o la república bastante autoritaria de Argelia, cuál de los dos es más moderno, dónde hay más libertades y en cuál de ellos dos la transición a la democracia va a ser más fácil? Y lo que te dice la ciencia política, esto lo dijo ya Juan José Liz hace muchísimo tiempo, el gran politólogo español, mire usted, es mucho más fácil transitar a la democracia desde una monarquía que desde una república. Por cierto, el caso español es ese. El caso español es que transitamos a la democracia mucho más fácilmente porque teníamos la cobertura del monarca. Y si no hubiéramos tenido la cobertura del monarca, es evidente que la transición hubiera sido mucho más difícil. Es evidente que el 23F hubiera sido mucho más complicado. De quien nos sacó, es decir, de hecho, Juan Carlos I trajo la democracia primero con las medidas que adoptó para Adolfo Suárez, etcétera, y la segunda fase, cuando se sentó en televisión y dijo, se acabó, aquí no hay golpe. Por lo tanto, y eso lo puede hacer un monarca, pero no lo puede hacer un presidente de la República. Ese carisma, esa legitimidad y esa sensación de continuidad, mire usted, aquí la monarquía continúa. Yo creo, en fin, yo apostaría claramente, en el caso que estábamos comentando antes, de la comparación entre Marruecos y Argelia, yo apostaría claramente por Marruecos frente a Argelia.
Yo creo que sí, y creo que eso lo avala nuestra propia historia, no solo porque esta monarquía que tenemos parlamentaria ha permitido y ha conseguido mantener una transición que ahora parece que se nos olvida, pero que en su tiempo fue el modelo y el ejemplo para medio mundo, sino porque nuestra propia historia nos enseña cómo han terminado las dos repúblicas que hemos tenido, que han sido cortas, divisorias y mal avenidas, y al final las dos terminaron con una dictadura. En un caso duró menos la dictadura de Serrano, en otro caso duró mucho la dictadura de Franco. Pero hay que ver qué es lo que da estabilidad, qué es lo que le interesa a la gente. La gente no le interesa que haya grandes sobresaltos y tomas de la Bastilla cada año. La gente le interesa el poder desarrollar su vida a escala personal y familiar y profesional, poderlas desarrollar tranquilamente. Y para eso el requisito imprescindible es la estabilidad. Y lo que está demostrándose es que la estabilidad la dan mucho más las monarquías, repito, constitucionales que las repúblicas. Bueno, el caso de España efectivamente he visto, Santos Julián, el gran historiador, decía, España es el país que a más monarcas hemos echado y más veces hemos restaurado la monarquía. Es decir, hemos aprendido y en 3 ocasiones hemos restaurado. Y es verdad, tuvimos, en los últimos 50 años hemos tenido 2 repúblicas, la primera duró 1 año, se devoró a 4 presidentes, acabó con 3 guerras civiles, una guerra carlista, una guerra cantonal, la guerra de Cuba, un desastre tremendo. Hubo una restauración en Alfonso XII y inicia el primer periodo realmente modernizador de la historia de España, con una economía, con justicia independiente, con libertad de prensa, con ciudades, con ateneos, con sociedad civil, con vida, con ciencia, incluso la Junta de Apreciación de Estudios. La primera ciencia comienza entonces. Eso se liquida efectivamente a partir del 1723, entramos en un periodo convulso, otra nueva república, un desastre sin paliativos que llegaba a una guerra civil, una dictadura y una nueva restauración monárquica con Juan Carlos I, e iniciamos el segundo gran proceso modernizador de la historia de España. Es decir, en los 150 años últimos no hay ninguna duda, para España las monarquías han sido periodos muy positivos y las repúblicas han sido periodos muy negativos. Podía haber sido de otro modo, no tengo duda, podía haber sido de otro modo, pero ese es el que fue. De eso no cabe la menor duda. Quizás porque sobre todo la república se ha vinculado en exceso a una ideología. Quiero decir, la república al final no deja de ser más que una forma de gobierno. No es ni de izquierdas ni de derechas. No. Y sin embargo, en España, yo siempre digo, yo soy republicano. Es decir, como para mí la forma de gobierno razonable es la república. Eso no quiere decir que sea antimonárquico, porque estoy totalmente de acuerdo en que la monarquía es parlamentaria y es constitucional y es democrática, pero siempre desde mi punto de vista personal siempre he dicho que he pensado que la república es la forma más adecuada de gobierno porque se elige al presidente de la república. Bueno, pero ese es un debate que no... Yo creo que no hace falta ser monárquico para defender la monarquía. Este es mi argumento. Claro, por eso digo. Es decir, entonces, el problema es que en España hemos entrado en un debate ideológico cuando realmente no tiene por qué, ¿no? Emilio ha dicho antes una cosa, yo creo que también la he citado, y es que la neutralidad del monarca en una monarquía es una ventaja. No la tiene el presidente de la República. No, pero por eso el presidente de la República es demasiado ideológica, pues es que resulta que todos los poderes cojeaban de la misma pierna. Bueno, pero es que la República Francesa no es de izquierdas o de derechas, es la República Francesa. Luego tendrá presidente de izquierdas o de derechas, me da igual, pero la República sigue siendo República. Sí, y también pasa en Italia, pero en un país tan polarizado y polarizador como es este. Vale. Bastante cainita. Vamos al problema, a la raíz de nuestro problema. Claro, que enseguida etiqueta, claro, y crea fisuras, y crea confrontaciones. Bueno, cualquier presidente, yo te preguntaría, ¿qué nombre se te ocurre que podría ser un presidente de la República Española que consiguiera la legitimidad, la mitad de la legitimidad que tiene actualmente el rey Felipe? Y no se te ocurrirá casi ninguno. No, porque la mayoría de ellos, quiero decir, salvo alguno que ya se ha ido. Claro, porque se ha muerto. Eso es. Y cuando se muere nos queremos mucho. Claro, efectivamente. El resto, pues evidentemente generan odios y aversiones y lo contrario, ¿no? Es decir, entonces...
No, por eso se ha dicho muchas veces, la monarquía, esto hay también estudios de ciencia política reiterados, es la mejor solución al problema de la unidad de un país, porque es capaz de unir países muy divididos. Y en ese sentido, no es casual que buena parte de las actuales monarquías parlamentarias que sobreviven, pues efectivamente sobreviven como monarquías parlamentarias, pues eso, una docena, sean reinos unidos. Es el Reino Unido, que es el Reino Unido de Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, es Bélgica, que es otro Reino Unido, que si no tuviera la monarquía se partiría en dos, claramente, y es España, que también tiene el mismo problema. Es decir, la monarquía actúa como un paraguas unificador potente en sociedades complejas, en sociedades divididas. Ese problema no lo tiene Francia, porque Francia tuvo una revolución francesa que liquidó el país, lo sometió a una horma homogénea todo el país y, por lo tanto, todo el país es francés, si quieres decirlo así. Hay un grado, digamos, de socialización en la Francia muy potente, consecuencia, como digo, de una revolución brutal. Pero en otros países no pasa eso, y como consecuencia de eso, la monarquía soluciona el problema de la unidad del país de un modo que la República en esos sitios no podría solventar. Pero, por lo tanto, tampoco estoy diciendo que la monarquía vale para todos. Mire usted, vale para lo que vale. Entre otras cosas, no te puedes inventar una monarquía. Claro. Vale. Este es un problema importante. La monarquía no te la inventas. Hay una cosa en política importantísima, que es adaptarse a la realidad. Yo creo que hay dos temas que acabáis de tocar fundamentales. Uno, tú dices yo soy republicano, pero no quiere decir que sea antimonárquico. Ahora, en España, 2023, ¿qué es mejor, una monarquía o una república? Para mí, en este momento... Sí. No, es evidente que España en este momento no podría hacer un cambio, ese cambio, es decir, nos meteríamos en un jaleo, en un berenjenal. Lo que digo es que ese sí sería peliagudo. Estoy de acuerdo, ahí sí. Los apriorismos son malos. Entonces, ¿qué es lo que más conviene a su situación de ahora? Pues mire usted, a mi situación de ahora yo creo que estoy convencido que le viene mucho mejor la monarquía que tenemos. Yo ahora mismo no lo plantearía ni loco, no. Pero hay otra cuestión, y es que cuando habéis dicho, Emilio ha dicho, este país cainita, que es verdad, este país con fisuras tan hondas, yo creo que eso viene de algo que también acabáis de pronunciar, que es España se perdió la contemporaneidad, la modernidad. España, cuando todo el mundo empieza a crecer, que es con la revolución industrial que trae la Ilustración, y empieza a crecer la riqueza del mundo de una manera inconcebible hasta entonces, en vez de llegarnos la máquina de vapor y en vez de llegarnos el telar, aquí lo que nos llega son las tropas francesas que planchan el país. Y cuando toda Europa había empezado a crecer en el siglo XIX, España, cuando nacimos Emilio y yo en el 46, seguía viviendo casi igual que en el 17. Era raro fuera de Madrid o de las grandes ciudades el agua corriente, era raro la electricidad, era raro el teléfono. ¿Qué pasaba? Que aquí se había quedado el país anclado en 200 años atrás y entonces la gente estaba reventada porque veía que Italia crecía y que Francia crecía, y no digamos Alemania o el Reino Unido, y aquí no crecíamos. Y entonces el país se hizo cainita. Y cuando se sublevaban unas clases sociales contra otras, y se sublevaban por la fuerza, no se sublevaban en un parlamento. Yo creo que esa es la raíz última, porque yo no creo que España sea genéticamente más cainita que otro. Lo que pasa es que las circunstancias culturales y sociales nos hicieron de una agresividad terrible. Ahora, por primera vez, España, que ha entrado en la modernidad por la puerta grande, que tenemos un país que ha crecido 100 veces la renta per cápita en 60 años. Este ya no es un país, si se quiere, de televisión y coche, pero no es un país que vaya a echarse a la calle a partirse la cara unos a otros. No, yo creo que vale la pena que si analizamos el republicanismo español en las últimas décadas, ¿de dónde viene eso? Bueno, lo primero es, es evidente que después del 23F, y lo mencionaba anteriormente, todos los españoles, sobre todo los españoles de izquierda, se hicieron juancarlistas, porque el 23F, la izquierda pasó mucho miedo.
Porque el temor en aquel momento era un golpe a la chilena. Y hubo horas en las que no se sabía. Sí. Y cuando te encontrabas, yo me acuerdo haber tenido que pasar por Madrid, ver a mi hermano, había unos guardias civiles en la puerta, yo no sabía si los guardias civiles estaban para protegerme o para detenerme. Es decir, que aquella noche fue tremendo. Por lo tanto, en aquel momento, media España o más se hizo juancarlista. No monárquica, pero sí juancarlista, y abandonó el republicanismo. El republicanismo volvió a aparecer cuando, como consecuencia del comportamiento del rey emérito, pues se produjo ese periodo muy funesto, evidentemente, para la legitimidad y la credibilidad de la monarquía. Eso está quedando atrás también, por fortuna, y los datos de los sondeos lo pueden acreditar. Yo creo que en este momento quedan dos republicanismos bastante minoritarios. Uno es uno visceral. Visceral, ¿qué quiero decir con ello? Que cuando preguntamos en los sondeos que puntúen pues al rey o a la corona o lo que sea, le ponen un 0. Cuando ser rey. Cuando tú sabes que cuando un profesor te pone un 0 es que te tiene manía. Un 0 no es una nota, pones un 1 o un 2, pero un 0. Y dos, hay un 10 o un 15 que pone un 0. Y por lo tanto eso es visceral, eso es emocional, eso no ha sido meditado. Y los otros son evidentemente la gente, pues o bien de Podemos o de Esquerra o de Bildu, etcétera, que lo que buscan en este momento claramente creen que la corona es el talón de Aquiles del régimen del 78 y que podemos forzar el cambio de régimen y la detransición, una nueva transición atacando a la monarquía. Cosa que es claramente rechazada por la inmensa mayoría de la población, que por el contrario sigue pensando que la transición, el consenso y aquel periodo fue modélico en la historia de España, y yo también lo creo, ¿no? Bueno, es que hay que recordar, es decir, tú decías, es decir, efectivamente, es verdad que hay un periodo nefasto, que es esta última parte, ¿no? Por el comportamiento del rey emérito, pero claro, pero hay otra parte fundamental, y es que el rey emérito, en su momento, haciendo la salvedad de este final, claro, en su momento es el que no solo trae la democracia a España, sino que él renuncia todos los poderes todos los poderes que le otorgaba el régimen en aquel momento. Ese es el gran gesto de género. Yo lo reconozco, es decir, yo como republicano lo tengo que reconocer, es evidente. Es decir, se produce un gesto de generosidad que es lo que facilita la concordia que trae la Constitución, ¿no? Es el gran gesto de generosidad de la renuncia a todos los poderes, y eso lo enlazo con algo que decías tú, sobre lo que quiero volver, que es la neutralidad. Yo recuerdo cuando fallece la reina Isabel, una de las grandes virtudes que por un lado y por otro y por todas partes se le reconoce a la reina es su neutralidad exquisita, ¿no? En todo momento en la política. Ese es para mí la gran virtud, ¿no? de la monarquía. Yo creo que es una de las grandes. La otra, que es el pensar en el largo plazo, también, y en esa también dio lecciones, aunque solo sea porque aunque sea la corona inglesa, ¿no? Fuera por lo que vivió, sí. El caso de la reina Isabel es muy interesante y hay que analizarlo despacio por muchas razones, ¿no? A mí me interesa, voy a comentar dos de ellas. Uno de ellos es la intensidad emocional con la que el pueblo inglés se vincula con la corona y vivió el duelo. Cosa que no pasa aquí, vivió el eso duelo. Es verdad, sí. Es decir, hay una cosa de emocionalidad, de pertenencia, de no sé cómo decirlo, es muy irracional, pero es muy profundo. Un rey o una reina, como decía, representa, es un símbolo sobrecondensado muy potente, y cuando muere el pueblo británico se siente muy conmocionado, le dedica unos funerales impresionantes que vistos desde fuera a veces parecían exagerados, sí, eso es la verdad, exagerados, pero que ellos lo vivieron con emoción, ¿no? Esto me parece que es muy muy relevante. Y otra cosa que me parece interesante del caso de la reina Isabel II, y que viene al caso para lo nuestro, es que uno de los problemas que las monarquías parlamentarias, o no parlamentarias, pero concretamente las monarquías parlamentarias tienen, es el problema de la ejemplaridad claro, del rey, la reina y la familia real. Es decir, a la reina Isabel II, los peores días de su reinado, el famoso annus horribilis, como ella llegó, del año 92, se lo dieron su familia. Se lo dio la princesa que se divorciaba, el otro que no sé cuántos, los problemas de Charles con Lady Di, la muerte posterior de Lady Di. Ahora se lo están dando al rey, con Harry, su hijo, con Harry, Meghan y no sé cuántos. Sí. Bueno, y en España hemos tenido los problemas de la familia
familia real. Es decir, el problema de la ejemplaridad, que lo que está llevando en muchas monarquías europeas a reducir la familia real a la mínima expresión, porque la puedes controlar, puedes controlar mejor. Menos riesgo. Hay menos riesgo. Me gustaría hacer que la falta de ejemplaridad está mal siempre, pero hay países más prácticos que los excesos de la jefatura del Estado se los callan. Y hay países menos prácticos donde se pone el ventilador al lado de la falta de ejemplaridad. Es decir, aquí no podemos olvidar que cuando sale ese periodo malo del rey Juan Carlos es cuando hay republicanos convictos y confesos en el gobierno. O sea, el que aquí no sepa que desde el gobierno se financian muchos medios de comunicación y que dicen lo que quieren, entonces unos señores que se autocalifican de comunistas, dicen en su gobierno y reparten el dinero para que se vaya en contra de la libertad, de la democracia y de la Constitución. Y yo creo, y es lo que me gustaba resaltar aquí, que la gran virtud de la monarquía actual española es que está indisolublemente unida a la Constitución, que no puedes cargarte a la monarquía sin cargarte la Constitución, y que no puedes cargarte la Constitución sin cargarte la monarquía, como vimos en el 23F. Es decir, que yo creo que esa unión, hablamos de monarquías absolutas y hemos hablado de monarquías parlamentarias, pero hay también monarquías constitucionales. La monarquía constitucional española, que es una monarquía parlamentaria donde el rey no tiene poder más que el representativo unitario, tiene la enorme virtud de que coinciden esa indisolubilidad entre la democracia, la libertad que nos da la Constitución y la estabilidad que nos da la monarquía. Sin duda. La Constitución está vinculada a la monarquía y la corona a la Constitución de un modo clarísimo, ¿no? Y hay un problema paradójico para defender y legitimar a la corona y a la institución monárquica en España, y es el siguiente. Es evidente que el rey no puede defenderse a sí mismo, no va a salir defendiendo a la corona, eso no es su tarea porque no le corresponde. Eso lo tendría que hacer el gobierno. El gobierno no lo hace porque está atrapado por la extrema izquierda. La extrema izquierda ataca claramente a la corona. Y la derecha, entonces, si se abraza a la corona, pierde su neutralidad y tampoco puede la derecha defender a la corona de un modo claro. Con lo cual se encuentra indefensa, literalmente, en una situación de indefensión muy grande, ¿no? Muy grande. Y eso, evidentemente, es una situación que estamos arrastrando, ¿no? Estamos arrastrando. Pero un detalle que quiero comentar es muy curioso, ¿no? Hace poco, Metroscopia hizo un sondeo preguntando en España cuáles eran las mejores democracias del mundo. Y bueno, pues salían un montón de ellas y luego lo dividía, hacía la partición por orientación política. Entonces era muy curioso porque la derecha mencionaba como mejores democracias del mundo a unas cuantas repúblicas. Estados Unidos, Francia, Alemania. Bueno, no mencionaba a las democracias. La izquierda, la izquierda mencionaba a repúblicas y algunas monarquías. Pero los independentistas, los de Esquerra y los de Bildu, ¿sabes a quién mencionaban? A Suiza, a Dinamarca, a Suecia, Dinamarca. Fin. Claro, los catalanistas e independentistas han dicho muchas veces que ellos quieren ser la Dinamarca del Sur. Mire usted, pues que Dinamarca es una corona. Es decir, hay una contradicción, ¿no? Que pone de manifiesto pues este problema de prejuicios y estereotipos a los que aludíamos anteriormente. Mire usted, Dinamarca es un país modélico, pues ¿por qué es usted republicano? Pues no lo sea, porque no parece razonable, ¿no? Después, en el proceso de aceptación, porque es verdad que y lo hemos visto, ¿no? Que que la monarquía ha sufrido, no me sale la palabra, un cierto desgaste de imagen anteriormente, que ahora más o menos está recuperando, pero en ese proceso habría que hacer alguna reforma que no sé, si que añadiera más transparencia, porque sí, yo he vivido épocas en las que no se podía decir nada, ni siquiera los medios de comunicación, es decir, nos teníamos que callar ciertas cosas,
en fin, del monarca, ¿no? Y a mí eso, personalmente, como periodista, no me parece bien, pero yo no sé si en ese proceso de transparencia o de ejercicio de transparencia habría que hacer alguna reforma o no. Lo que se opone a la reforma, hacer alguna reforma, no es no hacer ninguna, sino hacer la tabla rasa. Es lo que quieren hacer. Yo creo que el simple paso del tiempo aconseja que hay que hacer algunas reformas. Por ejemplo, el orden de sucesión en la corona, sin pues duda. Es evidente que a la altura del tiempo en que vivimos no se puede mantener la supremacía del varón sobre la hembra. Eso es evidente. Pero eso no quiere decir que es que la monarquía esté mal, quiere decir que hay que adaptarla a las circunstancias del tiempo. Yo creo que en eso me parece que se pueden y se deben hacer algunas modificaciones. Y el hacerlos hace que sea más entendible por el común de los mortales las instituciones, no solo la monarquía, si en el ejército, en la judicatura no hubiera entrado la mujer, sería un enorme perjuicio para ellos, ¿no? Yo creo que eso yo creo, como tú señalabas primero, yo creo que lo apuntabas, el blindaje mediático que hubo alrededor de la figura de Juan Carlos I fue muy negativo. Fue muy negativo porque le permitió, detrás de eso, pues anchas Castilla, ¿no? Más o menos, y eso fue muy negativo. Y por lo demás, como no era objeto de críticas o de observaciones, tampoco pudo reformarse y tampoco pudo modificarse. Por tanto, yo creo que eso es muy negativo. Tampoco pasemos de eso a la sobreexposición mediática, como nos está pasando a la corona británica, que es una sobreexposición enloquecedora, ¿no? Primera portada del Times todos los días, etcétera. Eso es también muy, muy negativo. Pero yo sí creo que habría que adaptar la institución, y yo no soy jurista, por lo tanto no me atrevo a decir si hace falta o no hace falta una ley de la corona. Y quien dice que hace falta una ley de la corona, puede que sí, no lo sé, pero no me preocuparía mucho. El tema de la inviolabilidad, el tema de la sucesión, por ejemplo, es evidente. Eso está claro. El tema de la inviolabilidad, es o no razonable limitar la inviolabilidad de los actos del rey a aquellos que hace como rey, como titular. No lo sé, porque en general la experiencia comparada demuestra que los jefes de Estado de otros países también tienen la misma inviolabilidad. Pensemos en Trump. A Trump no lo han podido procesar los tribunales. Ahora sí, porque ya ha dejado de ser presidente. El único modo de procesar a Trump era por el propio Parlamento. Es un juicio político, no un juicio jurídico, no un juicio legal. Y por tanto la inviolabilidad del jefe de Estado, y creo que incluso hay derecho internacional y derecho comparado que lo avala. No me atrevo a decirlo, pero sí, me parece claro que no tiene el mismo tratamiento, no debería tener el tratamiento aquello que hace como rey, que por lo demás lo hace siempre con el aval del gobierno, porque necesita el refrendo. Porque el rey sin el refrendo no puede hacer nada. El discurso del otro día tenía el refrendo del gobierno, el magnífico discurso que dio el día de Nochebuena. El día de Nochebuena tenía el refrendo del gobierno, como es evidente, ¿no? Por lo tanto, pero diferenciar eso de lo que es su comportamiento privado. Pero no estoy seguro de ello, no estoy seguro. Creo que el tema es complejo y tiene matices relevantes. Y por eso, por un lado, hemos dicho en este rato que llevamos hablando que la monarquía está muy indefensa, por otro lado hemos dicho que los blindajes son negativos. Yo creo que es muy necesario que haya instituciones. Al principio del programa, Federico ha citado que Emilio es vicepresidente. Mira, le iba a preguntar ahora por eso. Claro, para que nos contara qué es REMCO y a qué se... La ciencia nos ilumine sobre muchas realidades. Unas son sobre los genes, pero también otras es sobre las monarquías. Cuéntenos usted cómo funcionan las monarquías, eso que se ha ido desgranando a lo largo del programa, que no pueden ser incompatibles monarquía y democracia cuando las mejores democracias del mundo son monarquías. Todo hace falta el mirarlo a la luz de la razón. Y a la luz de la razón yo creo que sería muy bueno ver las posibilidades. Esto mismo que acabas de plantear, la inviolabilidad. Habrá que ver la inviolabilidad si en los otros regímenes que no son monarquías son violables o inviolables las jefaturas del Estado. Habrá que ver cómo ha sido históricamente. Todo esto es muy necesario que el gran público lo conozca mejor, que esté mejor informado. Esta de la inviolabilidad es una de las investigaciones que pretendemos
queremos llevar adelante en REMCO, que te comento lo que es. REMCO es el acrónimo por Red de Estudios de las Monarquías Contemporáneas. Es una asociación que hemos creado, Eduardo Estanella, profesores, académicos, investigadores, sociedad civil, empresarios, un montón de gente, financiada por muchas aportaciones por pocas aportaciones de mucha gente, más bien boca a boca, y con el objetivo de realizar estudios e investigaciones rigurosas sobre cómo funcionan las monarquías parlamentarias, es decir, romper con los prejuicios, romper con los estereotipos, proporcionar información fidedigna, pues del tipo de la que hemos estado hablando en este momento, porque además ocurre que la ciencia política también se ha desentendido del estudio de las monarquías parlamentarias, porque las ha considerado como algo romántico y poco interesante. Bueno, pues no, hay que estudiar cómo funcionan y dar a conocer esas informaciones al público y a la opinión pública en general. En definitiva, tratemos a la monarquía como tratamos al Estado de las Autonomías, como tratamos a la fiscalidad, como tratamos a la justicia, como tratamos a tantas cosas. Vamos a estudiar cómo funciona, dónde funciona mejor, dónde funciona peor, etcétera, etcétera. Es decir, dejemos de considerarlo algo raro, extraño, exótico, o si me permites, y te vuelvo a decir, peliagudo. Eduardo. No, yo creo que es absolutamente necesario que se empiecen, y me ha gustado que Emilio ha dicho, la sociedad civil, que empiece surgiendo desde abajo, no que haya una decisión del gobierno o del Estado, sino desde abajo, la gente, la sociedad, dice, oiga, infórmeme usted a la luz de hoy, ¿qué es de verdad la monarquía? ¿Qué aporta una monarquía? ¿Qué resta, si es que resta alguna monarquía? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? ¿Cuáles son las mejores prácticas que pueden...? Exacto. Y en eso ya estamos, como decían, en el estado del arte. Es que lo que digamos aquí, yo me acuerdo, el Annus Horribilis de la monarquía inglesa, que yo creo que fue en 97, 92. Luego el 97 fue cuando la muerte de Lady Di. Sí, pero yo creo que el año que fuera, sí. La monarquía inglesa encargó a un miembro de la Cámara de los Comunes que dirigiera un estudio sobre de qué monarquías podían aprender, y según me contaron, yo no he visto el estudio, según me contaron, después de 18 meses de hacer el estudio, le dijeron, de la única monarquía que podemos aprender cosas que merezcan la pena es de la monarquía española, cosa que hubiera sido impensable aquí hace 20 años, donde Inglaterra, el Reino Unido, era el modelo y nosotros éramos el antimodelo con una dictadura militar. Oiga, que ahora resulta que se ha dado la vuelta, que estamos a la cabeza, o por lo menos en línea con los países mejores del mundo, ¿no? Pues se nos ha acabado el tiempo. Emilio Lamo Espinosa, ha sido un verdadero placer. Gracias a ti, Federico. Y te seguiremos hablando porque este tema también sigue teniendo mucho recorrido y seguirá estando en el debate político. O sea, es peliagudo, sigue siendo peliagudo. Eduardo Serra, te espero la semana que viene. Un abrazo. La semana que viene, gracias.